Tres generaciones de liderazgo, tres etapas de una transformación sin precedentes. Durante décadas, China fue símbolo de una economía cerrada y una sociedad profundamente igualitaria. Hoy, China es una potencia tecnológica, industrial y económica, cuya influencia alcanza prácticamente todos los rincones del planeta. Pero, ¿cómo ha sido posible esta transformación? ¿Qué hay detrás de la China del siglo XXI? Hoy hablamos con Julio Roldán. ¿Está China destinada a convertirse en el nuevo centro de la civilización mundial? Esta obra propone una reflexión filosófica política profunda sobre los procesos históricos, económicos y culturales que configuran el presente tránsito de poder global. A partir del análisis dialéctico de los hechos, el espacio y el tiempo, el autor reconstruye el devenir de las civilizaciones desde Oriente hasta Occidente y sugiere que la historia, lejos de ser lineal o circular, se despliega en espiral. Cada síntesis contiene las huellas del pasado y las promesas del porvenir. Entre la razón que piensa y la política que actúa, el texto examina cómo China, con su asombroso desarrollo económico-tecnológico, ha pasado de ser periferia a locomotora del capitalismo contemporáneo, evitando su colapso y redefiniendo los equilibrios del poder mundial. Desde África, cuna del ser humano, hasta el esplendor europeo, que hizo la razón su diosa, la humanidad ha atravesado momentos de afirmación, negación y superación. Hoy asistimos, tal vez sin comprenderlo del todo, al cierre de un ciclo histórico, la decadencia de Occidente y el resurgimiento de Oriente como nuevo eje civilizatorio. Con un sólido sustento teórico y una escritura que conjuga filosofía, historia y política, este libro invita al lector a repensar el curso de la humanidad, sus contradicciones y sus destinos. Un texto imprescindible para quienes buscan comprender no solo el mundo que habitamos, sino que ya comienza a gestarse. Julio Roldán, escritor y sociólogo, es profesor de la Universidad de Bremen, creo, ¿no? Ex docente. Sí, ex docente. Y bueno, y también es comentarista de algunas plataformas, de YouTube, ¿no? Ha escrito muchos libros, la mayoría centrado en Perú, luego en filósofos alemanes, en temas de Europa. Pero bueno, nos sorprende con un libro nuevo sobre China, el centro del mundo. ¿Por qué motivo ha escrito este libro? Bueno, en principio, Pablo, gracias por la entrevista. Este libro tiene que ver con alguna reflexión que vengo haciendo desde hace muchos años. Recuerdo que en el año 75 leí por primera vez algo que tenía que ver directamente con China en el plano filosófico. Me refiero a las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. A partir de esa etapa hubo un interés de mi parte en conocer cómo se movía el mundo chino, particularmente, ya que en ese tiempo se estaba viviendo lo que se llamaba la revolución cultural. Todavía Mao Zedong existía y por ahí comenzó. Luego han pasado los años, siempre el tema ha estado ahí presente porque sabemos que China ha jugado y juega un papel central en el desarrollo de la civilización humana, hasta que en los últimos años, diríamos en los últimos 5 o 6 años, vi la necesidad de tratar de comprender a China, pero esto está ligado al comprender también Europa y su último resultado, su expresión mayor de Europa o del mundo occidental, como se llama, los Estados Unidos. Y es cuando aparecen estos dos, si podríamos utilizar el nombre de dos titanes en la escena mundial, de dos grandes poderes. Un poder que decae, como que ha llegado a la cúspide y comienza a descender,
me refiero a Occidente encabezado por los Estados Unidos, y por otro lado el mundo oriental que como que comienza a vivir su renacimiento, y dentro del mundo oriental, especialmente China, por muchas razones que en el transcurso de la entrevista lo podríamos seguir desarrollando. Entonces, esto fue el tema central, entender cómo se mueve el mundo a partir, sobre todo, del año 2000 para adelante. Teniendo en cuenta que China, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país eminentemente agrícola, bueno, ganó Mao Zedong, me estoy refiriendo a la China continental, bueno, dejo aparte Taiwán, que es un caso aparte. De ser el país más agrícola y también atrasado, a lo que se llama darle el salto adelante y convertirse en el país más industrializado de Asia hoy en día. ¿Cuál fue el artífice? ¿Deng Xiaoping o Xi Jinping es el que le dio el empujón definitivo? Yo creo que hay que ir un poco más atrás. Un hito es que lamentablemente para el desarrollo histórico que ha tenido China, ellos perdieron la revolución industrial. Esa revolución industrial que se hizo especialmente en Inglaterra y en toda Europa, los chinos como que perdieron la historia en ese momento. Un país que se debatía a nivel político en la lucha entre los poderes al interior de las dinastías, y en el plano interno, en el plano económico, como dices tú, era un país agrario donde los grandes terratenientes explotaban, gobernaban y orientaban la vida de ese país. Pero ¿qué sucede? Luego viene lo que se llama cuando Inglaterra introduce el opio en China, que prácticamente contribuyó para que China se mantenga sus estructuras atrasadas y casi en una etapa de decadencia. Se sabe perfectamente que millones de chinos se convirtieron en adictos a la droga, especialmente del opio. Es por eso que se sostiene que Inglaterra es el primer país narco del mundo. Ese es un hecho. Viene la guerra del opio y las otras guerras, hasta que hay un momento, me parece clave en el plano político, es cuando el doctor Sun Yat-sen, que regresa de Europa, especialmente de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y funda en China a principios del 900 el Partido Nacionalista, que se conoce con el nombre del Kuomintang. Entonces, entre el 11 y el 12 hay una revolución que es principalmente a nivel político-social, cuando China deja de ser, la monarquía desaparece y se implanta lo que es la República China. Aparece en 1902 la República China. Y a partir del 24 comienza una etapa de integración y trabajar en determinados sectores de la sociedad, especialmente obreros y campesinos. Y en el año 27, en la ciudad más industrializada que tenía China en ese entonces, y creo que hoy es también Shanghái, hubo una represión de los nacionalistas, es decir, del Kuomintang, que ya había sido tomado y orientado por Chiang Kai-shek especialmente. Es cuando los chinos y el Partido Comunista se deciden volver al campo y trabajar fundamentalmente con el campesinado. Sabemos de estas guerras que ha habido desde el 27 hasta con el Japón, luego las guerras contra los señores del norte, hasta 1949, que después de la llamada Gran Marcha, encabezada por Mao Zedong, triunfa la revolución y se funda, creo que los primeros días de octubre, la República Popular China. A partir de ese momento, China ha dado un salto adelante. Diríamos, ha dado un salto cualitativo. China deja de ser una sociedad semifeudal y semicolonial, donde se desarrollaba el capitalismo burocrático, y comienza a desarrollarse lo que llamaron ellos la República de Nueva Democracia. Una economía de nueva democracia. Y esto se va desarrollando hasta que viene el año 62, 63, se inicia, 66, perdón, la Revolución Cultural China.
¿Y contra quién se entraba la revolución cultural? Especialmente contra el pensamiento antiguo, el pensamiento de Confucio. Esta dura hasta el año 1976, cuando Mao Zedong muere, y prácticamente a partir de ese momento, desde mi punto de vista y de otros también, China comienza a dar un giro de lo que es la República Popular en dirección de la construcción del socialismo, comienza a dar el giro en una dirección de construir el capitalismo en China. Para ese entonces Deng Xiaoping está detenido, para ese entonces ha muerto Mao Zedong, ha muerto Zhou Enlai, y Kwok Feng ha tomado la dirección, entre otros, del Partido Comunista, la llamada Banda de los Cuatro, que querían continuar el desarrollo de China por la vía socialista. Es la etapa que comienza el giro en la dirección de construir China por la vía capitalista, dándole ellos un nombre especial, dándole un nombre de lo que se llama el socialismo al estilo chino. Y Deng Xiaoping prácticamente es rehabilitado, y a partir del 78, 90 se comienza esa apertura que hay en China. Claro, también tenemos que ver las buenas relaciones que inician con los Estados Unidos, y además es la etapa cuando el teórico más grande que ha producido el neoliberalismo en ese entonces, y era profesor de la Universidad de Chicago, el padre de los Chicago Boys, es decir, de la teoría neoliberal, la escuela monetarista, como se llama, Milton Friedman, es invitado a China, y él estuvo 5 años en China formando a los nuevos dirigentes en el plano económico de China para seguir el proceso de desarrollo capitalista. Y les ha dado grandes resultados que tendríamos que entrar a ver, porque han conseguido en China lo que en Europa se consiguió en 250 años, en China lo han conseguido en 30 años. ¿A qué me refiero? Sobre todo al tema de la acumulación originaria del capital. Y esto se ha dado prácticamente desde 1990 al año 2020, ha dado el gran salto, y nosotros nos damos cuenta que en el plano económico, tanto interno como externo, que se expresa en el comercio y sobre todo en la tecnología, no solo es un poder al interior de China, al interior del continente asiático, sino es un poder mundial. Y hoy por hoy, sin lugar a dudas, ha sacado muchos cuerpos de ventaja, no solo a Europa, sino a los Estados Unidos, pero estamos hablando sobre todo en el plano económico, tecnológico. Hay todavía otros temas que los Estados Unidos o Occidente en su conjunto, otros rasgos que ellos son los que orientan a la sociedad. Hablando del sistema político actual que tiene China, mientras otros países asiáticos han desarrollado democracias, excepto Corea del Norte, podemos decir perfectas o imperfectas, China ha seguido con el sistema de partido único. ¿Cómo lo llamaría esto? ¿Dictadura, autocracia, o bien que los chinos se han acostumbrado a este régimen desde la época de los emperadores, bueno, mandarines, vamos? Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la democracia vista y organizada en Occidente. Y no todas las ideas a nivel político que en Occidente se han forjado y se han desarrollado necesariamente tendrían que ser las correctas para otras partes del mundo. No es por caer en el relativismo, solo habría que ver ese punto. En segundo lugar, ¿hasta qué punto la democracia en Occidente ha cumplido con sus funciones en Occidente? No hablemos de China, de Japón, de América Latina, de Occidente. Si los principios fundamentales de la democracia teórica que se planteó en Occidente, ¿cuánto de ellos se han cumplido? Solo te voy a poner dos casos concretos. Un caso concreto es que la revolución, la democracia implica
tener un nivel de entendimiento horizontal y no vertical. Pero nos preguntamos, ¿en el capitalismo será posible tener una economía horizontal y no vertical? ¿Quién elige a los dueños de las grandes empresas? Ese es un hecho. Otro hecho, a nivel de las Fuerzas Armadas, ¿quién elige a los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas? ¿Qué nivel de participación tiene el pueblo en las decisiones fundamentales a nivel económico, a nivel social o a nivel cultural que llevan estos países? Entonces, habría que ver la manera de relativizar en alguna forma. En segundo lugar, se ha planteado en Occidente que los dos pilares de la democracia como sistema político son la justicia y la libertad. Y nos preguntamos en qué país del mundo o en Occidente se ha cumplido eso. En ningún país, no hay ningún país en el mundo donde haya justicia y como consecuentemente libertad, o libertad y justicia, porque no se pueden separar estos dos conceptos. ¿Qué demuestra esto? Que la democracia se ha reducido a elegir un representante cada 5 años. Es la gran apertura, oportunidad que se le da al pueblo para hacer eso. Y si eso es democracia, en todo caso tendríamos que decir que los chinos sí tienen también democracia. ¿Por qué? Porque al interior de sus comités, al interior de sus organizaciones regionales, donde el partido actúa y se desarrolla, tienen elecciones internas. Que no tengan las características, el libre juego de partidos que se da en las democracias occidentales es verdad. Solo te pongo un caso en torno a eso. Todos los hechos demuestran que en Estados Unidos hay un solo partido que tiene 2 alas, los republicanos y los demócratas, pero en el fondo representan los mismos intereses, los grandes intereses de la gran burguesía norteamericana, solo que tienen estilos de gobernar distintos, pero en el fondo defienden los mismos intereses. Termino con China haciendo esa aclaración que desde mi punto de vista, y eso lo he desarrollado en el libro, en uno de los capítulos del libro, ¿a qué sociedad o a qué modelo se acerca más la república, que ellos se llaman popular China, que se haya dado en Europa? Me parece que es al gobierno, al régimen prusiano, sobre todo en los últimos 50 años, estoy hablando del tiempo cuando tenían como canciller a Bismarck. Si queremos comparar con Occidente, tendríamos que compararlo con Prusia. A Prusia se le llamaba posteriormente el socialismo de cuartel. Algunas personas comienzan a acuñar también con respecto a China a hablar del socialismo de cuartel. Eso no quiere decir que en China no hay grandes logros en el plano interno y en el plano interno. De ahí que se proyecta como uno de los grandes poderes, si no el primer poder a nivel económico, comercial y tecnológico en el mundo. China conquista Occidente a través de su industria electrónica y alimentaria, que ahora el Occidente está conociendo más lo que es la comida rápida china, pero hasta ahora no cultural. ¿Algún día podrá China desarrollar una industria cultural como sí lo ha hecho Corea del Sur? Ese es un tema a discutirse y analizarse. China ha comenzado como tienen planes a corto, a mediano y a largo plazo, dentro de su plan a mediano plazo ha centrado en lo económico. Y dentro de lo económico, en el comercio, en los préstamos, en la infraestructura y naturalmente en la tecnología. Pero ese es un fenómeno que no solo es el caso de Europa,
Ese es el caso de África, es el caso de Asia y es el caso de América Latina. Es decir, la penetración de China es fundamentalmente, centralmente en el plano económico. ¿Y por qué? Porque los países de Occidente, especialmente Estados Unidos, en los últimos 100 años que ha controlado muchas zonas del mundo, no han hecho. Ese vacío lo está ocupando China. Pero para ser una potencia y ser el centro de la civilización, no solo necesitas tener dominio en el plano económico, tienes que tener también dominio y control en el plano político, en el plano diplomático, en el plano militar y en el plano cultural. Y el tema de la cultura es un poco más difícil. ¿Por qué Occidente, con su cabeza, Estados Unidos, si bien es cierto, ya no es la gran potencia económica, están en decadencia, pero siguen siendo la potencia política, la potencia diplomática, la potencia militar? Prueba de ello es que Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, por decirte. Y otro aspecto muy importante es el dominio y el control cultural. Ahí China tiene muchos problemas que va a pasar mucho tiempo para que pueda desmontar o hacer la competencia a Occidente y especialmente a Estados Unidos en este nivel de la cultura. Porque mira, comenzamos a nivel de la cultura. ¿Quién ve quiénes son la fábrica de películas más grande en el mundo? Es Hollywood. ¿Cuál es la bebida que más se vende en el mundo? Coca-Cola y Pepsi-Cola. Una de las empresas más grandes de vestimenta deportiva, por decirte, es, Adidas dicen que es alemán, es Nike. La música que nos llega a muchas partes del mundo tiene que ver con el inglés, o si no es con el inglés, simple y llanamente se produce en Estados Unidos, como la salsa. La salsa, la música que aparece en Cuba, Puerto Rico, pero ¿quién lo industrializa? ¿Quién lo lleva a su máximo esplendor y lo vende al mundo? Son los Estados Unidos. Y no te olvides un aspecto importantísimo, es el idioma. Nos guste o no, seamos anti-ingleses, anti-norteamericanos, pero el idioma que se habla en el mundo es el inglés. Incluso el turista, para hacer su turismo, se informa unas 20, 30 palabras en inglés y soluciona su problema. En ese nivel, China no puede competir por el momento. Eso implica que su proyecto, su plan no es para 10, 20 años. Tú sabes que la cultura es un fenómeno muy complejo y además de eso, sacarse a la cultura, combatir a la cultura es bastante difícil y necesita mucho tiempo. Estoy pensando en 80, 100, 150 años para que China pueda en el plano cultural desplazar a Occidente y especialmente a Estados Unidos. Eso implicaría que tengan que forjar un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque el chino, especialmente el chino mandarín, que es el chino, el idioma que hablan los burócratas, el mandarín es el burócrata. En China mismo tiene problemas porque hay muchas nacionalidades, por ejemplo en Cantón, que ellos hablan el cantonés y los jóvenes en cuenta de aprender chino mandarín prefieren aprender inglés. Entonces ahí hay un tema a largo plazo, como repito, un hecho que no solo a nivel de la comida, no solo a nivel de la bebida, no solo a nivel del deporte, del cine, la música, clave, importante es entender el tema del idioma y con sus maneras, cómo ellos representan su escritura china es bastante compleja o bastante difícil para que entre en el mundo. Termino diciéndote, y yo me aventuro, lo he dicho en el libro, a pensar que el futuro idioma en el mundo, va a haber un idioma universal, va a tener raíz indogermana, porque si vemos los idiomas indogermanos son los que la de raíz indogermana es lo que más se habla en el mundo. Es posible que sea un inglés, pero no el inglés actual, sino un inglés que de acá en 50, 100, 200 años haya sido modificado y posiblemente injertado, resematizado,
que a la humanidad le va a permitir comunicarse en cualquier parte del mundo. Eso no quiere decir que no va a haber otros idiomas. Sí, seguramente que la gente hable en idiomas particulares, pero va a avanzar en una sociedad del futuro, estoy pensando, en un idioma universal. Bueno, China a este paso se convertiría en una potencia hegemónica que puede influir en gobiernos del mundo. ¿Es posible actualmente o es una cosa que ellos han planteado a largo plazo y que antes quieren dominar Asia antes de dominar Occidente? El programa es a largo plazo. Eso es, no se puede. En el momento, repito, tienen influencia no solo en Asia, en Europa, en América Latina, en África. Nosotros nos olvidamos de África, pero es un continente, es el continente del futuro. China ha penetrado en el plano económico en gran medida, pero como repito, ahorita, en estos momentos, sí se puede hablar que China es la primera potencia económica. Se expresa de muchas maneras. Una de las maneras es a nivel de la tecnología. Toda la tecnología que tienes tú y con la cual estás grabando y estamos hablando es tecnología china, por decir. Correcto. Pero repito, para convertirse lo que ellos pretenden en ser el centro de la civilización, como lo planteo en este libro a manera de pregunta, ellos tienen que solucionar o avanzar en el plano económico, repito, político, social, militar y cultural. Pero ese es un proyecto a largo plazo. Eso están pensando entre 80, 100 o 150 años. Es un proyecto a largo plazo, mientras que el proyecto a mediano plazo, que es el plano económico, controlar el mundo, tiene que ver con la segunda ruta de la seda. Es un proyecto que lo están llevando a la práctica. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser la única potencia? Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que China se convierta a futuro en la única potencia en el mundo. O dos, que exista un mundo no solo unipolar, sino bipolar o tripolar. Podría ser Europa con Estados Unidos un poder. Ellos no van a desaparecer, solo que ya no van a ser el poder gobernante, dominante en el mundo. Entonces pueden compartir, pueden coordinar y mantener el equilibrio mundial, ya no, como repito, como unipolar, sino como bipolar o tripolar o multipolar. Ese es un tema que se está discutiendo. Y bueno, y por última pregunta, bueno, ha salido los BRICS, que los BRICS de momento sigue siendo un proyecto económico, cultural, bueno, de todo, pero todavía no se ha desarrollado mucho. China lo tiene ahí como su trampolín o bien tiene ganas de dominar ese proyecto que ha salido de los BRICS. El proyecto de los BRICS es un proyecto chino. El tema es que ese proyecto es a mediano plazo. Comienza siendo un proyecto político, económico, tecnológico, ya tienen un banco, pero hay un problema a nivel económico para que esto cuaje mucho más, es que todavía la moneda de cambio del mundo es el petrodólar. Este es un problema que hay ahorita en Irán. Irán ha permitido que en el estrecho de Hormuz circulen barcos chinos, indios, rusos, de Irak y de Pakistán. Son 5 países. Pero ¿dónde está el quid de la cuestión? En que ya pagan la moneda de cambio y ya no es el dólar, sino la moneda de cambio es el yuan. Ese es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no sale bien librado de esta guerra en Irán, podría una parte del mundo
obviar su moneda. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Por qué? Porque ellos tienen el gran control de cambio. Todos los cambios que hacemos nosotros, esos envíos de dinero, pasa por el filtro y el control que tienen los Estados Unidos. Entonces, necesitan ese puente o ese bastón que les dé peso y puedan los BRICS comenzar a trabajar, porque son 5 países más otro grupo más, que el momento que logren, estamos hablando en el plano económico comercial, logren imponer el yuan por sobre el dólar, o por lo menos en una parte del comercio mundial, sería el principio del fin del dólar y Estados Unidos perdería un puntal fundamental en el plano económico. Por lo tanto, los BRICS es un proyecto. ¿Qué sucede? Es que los chinos ven, por su concepción, ven los fenómenos a larga distancia. No nos olvidemos, Pablo, que ellos, hasta hace algún tiempo, contaban el tiempo a través de las dinastías, la dinastía X, Y, Z, mientras que en Occidente se cuenta a través de los años. Han pasado el tiempo en China y ya no cuentan el tiempo a nivel de con las dinastías, sino con un siglo. Por eso hablan del siglo de la humillación, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo de las revoluciones, y el siglo XXI, el siglo del orgullo chino. Por lo tanto, su proyecto lo ven a largo plazo. No trabajan a 5, 10, 20 años, sino a largo plazo. Y los BRICS es parte de eso, que quieren organizar naturalmente un mundo fundamentalmente para quitar la hegemonía, o por lo menos mediatizar la economía, la hegemonía de Occidente, especialmente los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Julio Roldán. Le deseamos éxito en su libro y bueno, ha sido muy esclarecedor sobre el tema de China, que muchos no lo terminan por comprender, y bueno, y lo único que saben es sobre lo que habla la propaganda de Occidente, o mejor dicho, de Estados Unidos. Bueno, le deseamos éxito, y si quiere decir algo, añadir algo más. Bueno, en principio agradecerte, Pablo. Gracias por la oportunidad que me das para poder hablar sobre este libro, que he venido a presentarlo acá en Barcelona, y posteriormente estaré en Madrid y en los próximos meses en Italia, en Escandinavia, bueno, y en la misma Alemania. Y decir que al margen de los grandes problemas que tiene la humanidad, especialmente con esta lucha y de control tanto de Occidente, por un lado, con Estados Unidos a la cabeza, y por otro lado de China, la humanidad y los pueblos también van a despertar y están despertando para levantar una alternativa propia, ni con Estados Unidos, ni con Occidente capitalista, ni con la China capitalista, sino levantar un proyecto democrático, popular, en función de una nueva sociedad. Eso es lo que tendría que decirte, y gracias por la entrevista.